Bueno, buenas tardes. Vamos a abordar el tema de las violencias sexuales a la luz del consentimiento o hablando del consentimiento como límite. Yo quería como establecer un orden, quiero contar como de forma anecdótica por qué el orden o de dónde nace esa necesidad de ponerle ese orden a la conferencia. Cuando yo estaba en la universidad viendo teoría del hecho punible con el profesor Armando Calle, él tenía una curiosa forma de dictar su materia. Él llegaba y exponía en las 4 primeras semanas de clase toda la materia, y después volvía y empezaba a explicar toda la materia, argumentando que en las primeras 4 clases lo que se daba era la base conceptual o la base teórica, que habría la posibilidad de tener una discusión profunda y una discusión álgida de toda la temática en el resto del semestre, ¿cierto? Como yo no puedo dar 2 veces la conferencia, entonces lo que voy a hacer es inicialmente presentar esas ideologías o esas formas de pensamiento que me atraviesan a mí y que en ese orden de ideas atraviesan la conferencia, para ya después sí entrar en materia con la conferencia. Entonces va como una presentación conceptual, que es la presentación mía, después va una presentación del contexto o contextual, que hace referencia a unos paradigmas que yo considero se deben derrumbar o se deben dejar a un lado para poder hacer un análisis completo de las violencias sexuales, y ya después entramos a definir qué es consentimiento, que ese es el tema grueso de la conferencia, y qué es subordinación, que es un concepto importante para después entender ya así completo el concepto de violencias sexuales, que es a donde vamos a llegar. ¿Listo? Entonces lo primero es presentarme yo. Ya me conocen, soy Juan David Belalcázar, psicólogo y abogado en formación. Estoy en segundo semestre de psicología, o sea, de psicología no sé nada, y en 15º semestre de derecho. Entonces posiblemente soy más abogado que muchos abogados ya graduados. Tengo una fuerte formación en derecho constitucional, en derechos fundamentales. Entiendo los derechos fundamentales y la constitucionalidad como esa protección a libertades individuales y como una forma de poner límite a las potestades del Estado. Eso es lo que entiendo yo por la Constitución, por la constitucionalidad, por los derechos de la Constitución. Eso es lo que entiendo yo por el modelo de Estado y el modelo político que adoptamos como nación, ¿cierto? Estoy formado en el derecho penal, en una corriente del derecho penal minimalista. Entonces creo que el derecho penal como esa rama del Estado, o como esa herramienta del Estado que más transgrede derechos, que más interfiere con las libertades individuales, que más agrede a los ciudadanos y a los individuos, es precisamente la herramienta del Estado que más se debe controlar por esos derechos constitucionales y por esos derechos fundamentales. Y básicamente esas son como las cosas que me atraviesan y que atraviesan la exposición, ¿cierto? Hay como ciertos puntos comunes que yo creo que es lo que dicen todos los abogados que tienen, que es que son garantistas, pero pues depende del punto desde donde uno separe el garantismo, es el tipo de garantismo que maneja, ¿cierto? Entonces yo digo que yo soy garantista porque mis posturas hablan de las garantías de los derechos fundamentales, pero desde el derecho penal, por ejemplo, yo hablo de las garantías de los derechos fundamentales, sobre todo de los procesados, ¿cierto? Yo no hablo casi de las garantías de los derechos fundamentales de las víctimas, porque a mi parecer eso no le compete al derecho penal, eso es de otras garantías del derecho. Me considero provida, y que me considere provida no significa que esté en contra del aborto, ¿cierto? Entonces quiero aclarar que eso de ser provida, que es una teoría de la que se apropiaron las personas que estaban en contra del aborto, pues no es propio de ellos, no es solamente de ellos, porque quienes apoyamos el aborto, por ejemplo, lo podemos hacer basados en argumentos que están a favor de la vida. Por ejemplo, la vida de las mujeres, el aborto como protección de la vida de las mujeres. Entonces, ya me presenté, ya me conocen. Voy a pasar a hablar un poquito de los paradigmas que yo considero se deben derrumbar para poder hablar de las violencias sexuales. Es para allá. Entonces, hay 3 paradigmas básicos, ¿cierto? El primero es el paradigma del patriarcado. De ese ya nos ha hablado anteriormente Carlos, ¿cierto? De forma extensa. Pero, pues, básicamente lo que habla es de una división sexo-género en el cual los hombres tienen como cierto poder, cierto control sobre las mujeres,
considero que es un paradigma del cual no se puede pegar el análisis de las violencias sexuales, porque lo que hace es sesgar la posibilidad de hacer un análisis holístico, o sea, de hacer un entendimiento completo de las violencias sexuales, porque limita el análisis precisamente de las violencias sexuales a esas situaciones de discriminación, de agresión, que se basan en una subordinación del simple sistema sexo-género per se. Me explico. Yo considero que no se puede basar uno en el paradigma del patriarcado, porque la violencia sexual no únicamente se da desde un hombre hacia una mujer por la condición sexual que tiene, ¿cierto? El otro paradigma importante para mí, el otro paradigma importante para mí es el que yo llamo paradigma patologizante, o el paradigma de las patologías. Si bien yo entiendo que las condiciones sexuales, las diversidades sexuales no son patologías, y entiendo que las particularidades sexuales que entendemos o que llamamos parafilias, que también se llaman parafilias, que me parece muy feo el nombre, pero pues así se conocen, tampoco se pueden entender como enfermedades o como patologías. Yo creo que es algo claro que a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, socioculturalmente se han entendido las diversidades sexuales y las parafilias o particularidades sexuales como formas o como manifestaciones de patologías o de enfermedades, ¿cierto? Entonces, ese devenir histórico, esa forma de expresar las diversidades sexuales y las particularidades sexuales como enfermedades, como rarezas, como cosas extrañas, lo que hacen es también sesgar ese análisis de las violencias sexuales, porque se presentan situaciones en las cuales se habla posiblemente de propensión a las violencias sexuales, que no es del todo cierto, o que más bien no es cierto de tajo, o se habla de situaciones en las cuales no es posible hablar de una violencia sexual precisamente por esa condición. Pongo dos ejemplos muy básicos. El primero es el de las violaciones o los actos de violencia sexual contra menores de edad, ¿cierto? Siempre se habla de que cuando hay una violencia contra un menor de edad, o es lo que se piensa, ahí interviene una persona que es o pedófila o que es homosexual, o las dos, ¿cierto? Y no siempre es cierto. No todos los que agreden sexualmente a un menor son pedófilos o son homosexuales. Y el otro ejemplo, ese es uno de los ejemplos en los cuales se ve esa mayor propensión por las violencias sexuales. Y el otro ejemplo, que es en el que se excluye, es el caso también de los homosexuales y de los transexuales, que se entiende que por ser o promiscuos, pues que es un imaginario colectivo, promiscuos o brincones o cualquier apelativo que se les quiera dar, entonces no son vulnerables o no son ni vulnerables ni vulnerados por las violencias sexuales, porque pues si los argumentos son a veces absurdos, bien porque se lo buscó o bien porque es el normal devenir de su sexualidad. Entonces hay que derrumbar también el paradigma de la patología para poder entender de una forma holística el tema de las violencias sexuales. Y el último paradigma es el paradigma de la estratificación de las problemáticas sociales y como consecuencia el subregistro. Ese paradigma de la estratificación sucede casi que con todos los fenómenos sociales negativos o peyorativos. Entonces se habla, por ejemplo, que los estratos pobres normalmente caen más en la delincuencia, que los estratos pobres contaminan más, ¿cierto? Pasa lo mismo con las violencias sexuales. Hay un imaginario colectivo, hay una creencia preponderante que dice que los estratos pobres, que los estratos bajos tienen una cierta tendencia o existen más los casos de violencias sexuales. Eso es resultado básicamente de una situación, de ciertas situaciones que se generan, que generan diferencia entre los estratos pobres y los estratos más altos, ¿cierto? Y es básicamente como a ciertos imaginarios colectivos de ambos estratos, bueno, principalmente de los altos, de los ricos, por decirlo de alguna forma, que generan ciertas condiciones de moralidad, propensión por el cuidado del buen nombre, de la honra, del pudor, que son factores propios de la sociabilidad de los ricos o de las personas de altos recursos o de los estratos altos. Y entonces, en ese orden de ideas, hay un mayor cuidado
frente a ese buen nombre, frente a ese pudor en la familia, y no hay denuncia, entonces lo que se pasa en la casa no se habla, lo que sucede con la familia no se comenta porque ensucia el buen nombre de la familia, ¿cierto? Entonces, no es que no pase, bueno, como no hay denuncia, no hay registros, y como no hay registros, no hay estadísticas, y las estadísticas todas se basan en lo que pasa en los estratos bajos, ¿cierto? Entonces, ese paradigma de la estratificación de las problemáticas sociales es otro paradigma que hay que derrumbar para poder hacer un análisis holístico de las violencias sexuales. Ya, bueno, ese es el contexto en el cual se enmarca la teoría y el tema de las violencias sexuales. Ahora sí pasemos al tema grueso, que es, me devolví, la relevancia del concepto de consentimiento, ¿cierto? Podemos abordar el concepto de consentimiento desde dos puntos de vista diferentes, que yo creo que se integran, que se deben integrar, y uno es el concepto jurídico penal, ¿cierto? Y el otro es el concepto de sexológico desde la teoría de Agustín Malón, que Carlos Mario ya nos habló hace como 2 años de él, ¿cierto, Carlos? Bueno, entonces desde la teoría jurídica vamos a hablar específicamente de dos teorías, o bueno, de dos conceptos o temas grandes dentro de la teoría jurídico-penal, que son el del principio de lesividad penal y el del bien jurídico protegido. Entonces voy a explicar primero qué es el bien jurídico protegido y después el de lesividad. El bien jurídico protegido hace referencia a ese objeto de protección de las normas jurídico-penales. Me explico. Las normas jurídico-penales se entienden siempre y cuando protejan un bien jurídico específico. Entonces, hablamos, por ejemplo, de las normas que protegen el bien jurídico vida, o sea, los delitos que en contra de la vida. Entonces está el homicidio, ¿cierto? Hablamos de del bien jurídico propiedad, y están los delitos que atentan contra la propiedad como el hurto. Y en el caso de las violencias sexuales, que quiero aclarar, las violencias sexuales no se limitan al ámbito penal, hay violencias sexuales que se excluyen de lo penal, pero que siguen siendo violencias sexuales. Sin embargo, el ámbito penal no sirve mucho para explicar bien qué es eso de las violencias sexuales. Entonces, en las violencias sexuales podríamos decir que se ven comprendidas en los delitos que protegen la formación, la libertad y la dignidad, la integridad sexual. Qué pena. Ya teniendo claro qué es bien jurídico protegido, podemos pasar a explicar qué es el principio de lesividad penal. Bueno, el derecho penal, y yo creo que el derecho en general, se rige por principios, que son como normas máximas o máximas de comprensión y de aplicación de las normas sustantivas. En este caso, bueno, hay varios principios del derecho penal, pero uno importante para el análisis de las violencias sexuales y del concepto de consentimiento es el del principio de lesividad penal. A grandes rasgos, así muy por encima, el principio de lesividad penal lo que dice es que una norma jurídico-penal es importante siempre y cuando lesione, bien sea material, bien sea moral, bueno, de alguna forma, pero que lesione, que genere daño, que haya una dañosidad frente a un bien jurídico protegido. Entonces, es importante, por ejemplo, una norma jurídico-penal que proteja el objeto o el bien jurídico vida, solo cuando esa norma lo que haga es consagrar o tipificar un acto o un comportamiento que atente contra ese bien jurídico protegido vida. En el caso de las violencias sexuales, pues muy sencillo, son relevantes para el derecho penal solo cuando esa conducta que tipifica el derecho penal en las normas que están comprendidas en ese capítulo del código atentan contra la libertad, la integridad y la formación sexual, ¿cierto? Bueno, pasemos a esto ya lo di. Pasemos a Malón. Agustín Malón habla también del consentimiento, pero lo habla desde unas características propias del relacionamiento erótico entre las personas. Bueno, yo creo que él habla un poquito del relacionamiento en general, pero lo vamos a enfocar en este caso a lo erótico. ¿Listo? Entonces él habla de 3 cosas básicas. La una que es sentir, la otra que es asentir y por último consentir. Sentir no es más que una respuesta a un estímulo. O sea, es la capacidad de tener una respuesta a un estímulo. Entonces, en términos erótico-afectivos podemos hablar de que
se siente siempre y cuando haya capacidad de tener una erección, por ejemplo, o que en un encuentro erótico se me acelere el pulso, o que haya, por ejemplo, una lubricación vaginal, ¿cierto? Que se me erice la piel. Eso lo entendemos como sentir, ¿cierto? La siguiente es asentir. Asentir no es otra cosa que decir sí. Decir sí o disentir, decir no frente a una relación erótico-afectiva. La parte complicada de ese relacionamiento está en el consentir, en el consentimiento, ¿cierto? El consentimiento hace relación a ese asentimiento, pero no es un asentimiento simple, o sea, a esa aceptación de la relación erótico-afectiva, pero con tres elementos básicos. Uno que es la voluntariedad, el otro que es la información y el otro que es la competencia. La voluntariedad, lo que en el consentimiento, lo que es la voluntariedad hace referencia a esa decisión libre, a esa decisión tranquila, a esa decisión pacífica de aceptar un comportamiento específico, de aceptar una relación específica, ¿cierto? Entonces tenemos claro que no puede haber voluntariedad o que no puede ser voluntario un consentimiento en los casos en los que, por ejemplo, media la fuerza, no puede haber un consentimiento en los casos en los que hay un constreñimiento, ¿cierto? En los que hay un engaño, porque entonces si hay un engaño no podemos hablar de una voluntad libre, y si no es libre no es voluntario. La otra característica es que sea informado, el consentimiento debe ser informado. Entonces, no puede haber un consentimiento si no hay una información clara y suficiente de qué es lo que se va a hacer, de cuál es la relación en la que yo me voy a meter, de cuáles son las posibles consecuencias que se generen de esa aceptación, ¿cierto? Y la última característica que yo diría que es la complicada, es la compleja de esas tres características del relacionamiento, digamos que de un relacionamiento válido, porque se puede dar exento de algunas de estas situaciones, es la competencia. La competencia es el nudo del problema, ¿cierto? Es donde se da esa situación complicada a la hora de consentir. Por dos razones. Existen varios tipos de competencia. La competencia, a grandes rasgos, desde la teoría de Malone, se debe entender como esa capacidad de argumentar, esa coherencia con los valores a la hora de asentir, pues de afirmar la posibilidad de tener una relación específica. Entonces se es competente siempre y cuando la decisión que se tome y que se asiente, que es voluntaria y que es informada, está acorde con mis valores. O sea, está de acuerdo con lo que yo creo y no me va a afectar en lo más mínimo, o no va a contrariar de forma alguna esas creencias que yo tengo. Bueno, el problema con la competencia es que en términos legales la competencia no se puede reducir a esa comprensión, a ese grado de cognición de la cosa que se está aceptando, bueno, de la situación específica que se está aceptando por una razón simple. Esa cognición de la situación, gracias Elizabeth. Esa comprensión y coherencia con los valores personales que implica la competencia es una situación muy subjetiva, o sea, que depende del sujeto específico que esté aceptando la situación específica, porque no es el mismo grado de escolaridad, no hay la misma educación, las condiciones socioculturales de la persona que está aceptando o que está consintiendo la situación específica no son las mismas, entonces no se puede hablar de una situación unificante en la cual se tenga claro esa competencia para aceptar un relacionamiento. Entonces hay que acudir a otros criterios, ¿cierto? Entonces hablamos de diferentes criterios que se han usado a lo largo de la historia. En su momento, por ejemplo, la raza era un criterio para no poder consentir una situación sexual, para no poder decidir frente a la sexualidad. Entonces los negros eran personas que no estaban facultadas, que no eran competentes para definir su sexualidad, para definir con quién se acostaban y con quién no se acostaban, con quién se casaban. Eso dependía de otras personas, dependían de los blancos, dependían del dueño, etc. En otra situación se habló de que la competencia se daba desde la mujer, incluso yo creo que aún se mantiene eso de la competencia alrededor del sexo, y en países orientales, del Medio Oriente, las mujeres no son competentes, por ejemplo, para definir frente a su sexualidad,
y dependen de lo que su papá defina, de lo que su marido defina, el desarrollo de su sexualidad, ¿cierto? Pero ahora, como el criterio más generalizado en términos legales es el de la edad, ¿cierto? Entonces, se es competente siempre y cuando se tenga una edad en la cual se adquiere esa competencia. Yo creería que en términos de competencia de pronto nos aventajaban un poquito los romanos en su momento, pues la competencia se daba por un grado de conocimiento, un grado de comprensión de la vida, y el que definía quién era competente para algo era el tutor de la persona que pasaba de una situación de minoría de edad a una mayoría de edad. Lo definía o el tutor o el pater familias, ¿cierto? Yo creo que en eso nos aventajaban un poquito. Entonces ya entendiendo que las características del consentimiento desde la teoría de Agustín Malón es que sea voluntario, informado y competente, voluntario, informado y competente, la gran pregunta que plantea Malón es si se debe permitir en los casos de los menores de edad que podemos entender que son competentes. Eso yo creo que es una inquietud que debe quedar ahí en el aire, ¿cierto? Ya podemos, bueno, no quiero brincar todavía la subordinación. Quiero hablar un poquito de por qué es importante eso del consentimiento a la hora de hablar de violencias sexuales, ¿cierto? Hay como una cierta tendencia dentro de lo que son las libertades individuales y la autonomía de la voluntad, que es un concepto bastante importante para el derecho y que yo creo que cobra relevancia en términos de derechos fundamentales también y del derecho penal, que dice que básicamente ese bien jurídico protegido del que hablábamos ahorita, lo define, lo ideal es que lo defina la persona, porque es la persona la que decide en últimas hasta qué punto un bien jurídico específico se le puede transgredir o no. O sea, es la persona la que sabe realmente qué situación específica debe protegerle el derecho penal y qué situación específica no debe ser protegida por el derecho penal. ¿Esto por qué? Porque no es transgredible o no se entiende desde la persona que hay una transgresión en ciertas situaciones, pero en un sujeto específico se puede entender que hay una transgresión. Por ejemplo, en los casos ahora que hablábamos de las parafilias o de las particularidades sexuales, en el caso de las personas que practican el sadomasoquismo, si hay una agresión física dentro de una relación, es el normal devenir de su sexualidad. Y entonces no se debe entender que esa agresión física dentro de su relación debe ser importante para el derecho penal porque no lo está transgrediendo, no está vulnerando de ninguna forma ese bien jurídico que el derecho penal debería protegerle. Como es muy difícil para el derecho penal proteger bienes jurídicos tan efímeros, tan difíciles de definir, entonces es el consentimiento, ese parámetro para cortar, para decir hasta qué punto como derecho penal debo intervenir en la protección de un bien jurídico específico. Me explico. Si yo consiento una situación específica, el derecho penal no es quien o no es herramienta para venirme a decir que esa situación específica que yo consentí, teniendo claro que el consentimiento está dotado de estos tres elementos, voluntariedad, información y competencia, no es el derecho penal herramienta para venir a decirme que esa situación que yo consentí no es consentible. Alrededor de eso se han venido generando ciertos avances y ciertos retrocesos. Avances, por ejemplo, lo que pasa en este momento con la situación de la vida. Entonces la vida cada vez es más, no digamos prescindible, pero cada vez es más definible la protección del bien jurídico vida a partir del consentimiento. Yo puedo definir ya, si quiero que a través de la eutanasia o la distanasia, mi vida se dé por terminado, y antes no lo podía hacer. Entonces, soy yo quien decide, venga derecho penal, trate esta situación de mi bien jurídico vida de una forma o trátelo de otra forma. ¿Cierto? Sigamos, ya paremos ahí con el consentimiento. Otro elemento importante de las violencias sexuales es la subordinación. La subordinación o situación de poder se puede entender, digamos, de dos formas. Yo creo que todos tienen muy claro el concepto de subordinación, pero pues podemos hablar de dos situaciones de subordinación diferentes. Una que viene por causa de una relación precedente, ¿cierto? De una situación de subordinación fundada en una relación precedente. Entonces hablamos de la subordinación que se da en las familias, en la relación entre un padre y un hijo, o la relación
patronal que se da entre un jefe y un empleado, o podemos hablar de pronto de la relación que se da entre un sacerdote y sus feligreses, o entre un funcionario público, digamos un policía, ¿cierto? Y un ciudadano, un civil, ¿cierto? Hay una situación de subordinación por una relación que precede. En el caso del policía, por ejemplo, es una relación que precede por la ley, por la organización del Estado, ¿cierto? En el caso de los feligreses, se da una relación en términos de fe alrededor de la iglesia. El de los padres con los hijos es por familia, el del jefe empleado es por relaciones laborales. Y se da una situación de subordinación por una situación sobreviniente. La situación sobreviniente hace referencia a una situación específica que no es permanente, que no es algo que nos relaciona normalmente, pero que se da en un determinado momento y que pone en condiciones de superioridad a una persona, digamos agresor, frente a la otra persona agredido. El ejemplo más básico, el ejemplo más claro es cuando se da una situación de subordinación o de poder, porque yo porto un arma y la otra persona no la tiene, ¿cierto? Ese es un caso claro de subordinación por situación sobreviniente. Entonces, ya habiendo definido qué es consentimiento, qué es subordinación, yo creo que ya nos podemos ir a la parte final, que es definir qué es violencias sexuales, ¿cierto? Hay diferentes conceptos, yo creo que todos le apuntan a lo mismo, la OMS, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Profamilia, me voy a detener en este. Vamos a entender por violencias sexuales cuando la situación en la cual se genera una agresión frente a una situación sexual. Entonces podemos entender por situación sexual una agresión que se da por una relación erótica o una agresión que se da por una condición de género. Bueno, podemos entender por violencia sexual o por agresión sexual un montón de situaciones que se da estando presente una situación de subordinación. Entonces hay una situación de poder que se genera con base a una relación precedente o a una situación sobreviniente, ¿cierto? Y que se da sin el consentimiento. La parte del consentimiento yo creo que es la parte fundamental de las violencias sexuales. Si hay consentimiento, no podemos hablar que hay violencia sexual, ¿cierto? Entonces, me detuve acá en el de Profamilia, que lo encontré en una página, porque si bien ellos definen a grandes rasgos, yo creo que lo voy a leer, lo que es violencia sexual. La violencia sexual se manifiesta con actos agresivos que, mediante el uso de la fuerza física, psíquica o moral, reducen a una persona a condiciones de inferioridad para imponer una conducta sexual en contra de su voluntad. Es un acto que busca fundamentalmente someter el cuerpo y la voluntad de las personas. Está a grandes rasgos definido. Hay una agresión que puede ser física, moral, psíquica, ¿cierto? Que es en contra de la voluntad, entonces no es consentida, y que se da por una situación de sometimiento, hay una subordinación. Entonces está bien definido en Profamilia, pero después de definir qué es violencia sexual, pasan a ser como una especie de enumeración de posibles situaciones de lo que es violencia sexual. Y entonces hablan de que se cataloga como violencia sexual la violación o acceso carnal violento, la pornografía, el abuso sexual, la prostitución forzada, así como los daños físicos o emocionales durante el acto sexual. Me quise detener ahí porque hay dos situaciones específicas de las que habla Profamilia que yo considero no se deben enmarcar en la situación de la violencia sexual. Entonces, la primera es, claro, ya lo dijo por allá Elizabeth, es la pornografía. Si bien la pornografía puede ser objeto de la violencia sexual, tiene que haber unas condiciones específicas para que la pornografía sea violencia sexual. Es decir, la pornografía per se no constituye violencia sexual. ¿Por qué? Porque un actor de pornografía o una actriz de pornografía tranquilamente puede consentir hacer un video, que el video sea reproducido, que todos los vean, incluso puede querer ser actriz de porno o ser actor de porno, y en tanto consciente, en tanto lo quiere hacer voluntario, pues entonces se debe entender que no es una violencia sexual. Distinto lo que pasa con la pornografía infantil, que ya aclaramos desde la legalidad, un infante, un menor, no puede consentir una situación sexual, entonces ahí sí debemos entender que hay una situación específica de violencia sexual. El otro caso específico, yo creo que este es más rarito, es cuando se da daños físicos, ¿cierto? Yo ahorita puse un ejemplo
no es per se un daño físico, una violencia sexual, en el caso en el que yo consiento ese daño físico, es decir, cuando se da una situación de sadomasoquismo, porque me gusta el sadomasoquismo, en ese caso no se puede entender que hay violencia sexual, y el otro, dependiendo del daño físico, también se debe considerar que no hay violencia sexual. Y hablo de un caso específico. Agustín, que es médico, lo debe saber. Siempre que hay un coito, siempre que se genera una penetración, hay un daño físico por mínimo que sea. O sea, siempre que hay una relación sexual carnal, se genera o un rompimiento de tejidos, por mínimo que sea, o sea, bueno, raspones, no sé. Agustín sabrá más qué puede pasar, una laceración. Entonces, ese daño físico que se constituye por una relación erótica normal, consentida, no se debe entender como una vulneración a las violencias sexuales. Bueno, ese es el concepto al que quería llegar. Ya como para concluir, para no extenderme mucho, lo importante de la teoría del consentimiento es básicamente, bueno, primero, entender que esos tres paradigmas se deben derrumbar, que se debe tener una mirada holística del tema de las violencias sexuales. Entonces no se puede hacer a la luz del paradigma del patriarcado, no se puede hacer a la luz del paradigma de las patologías, porque entonces no se estaría mirando el panorama completo, y no se puede hacer a la luz del paradigma de la estratificación, porque entonces estaríamos dejando de lado también otras violencias sexuales que ocurren en otras partes más allá de los bajos estratos. Ya superado eso de los paradigmas, es importante un abordaje diferencial. Sí, es importante un abordaje diferencial como se hace en este momento, en el cual se trabaja sobre las poblaciones más vulneradas en materia de violencias sexuales. Pero hacer un abordaje diferencial no implica que debemos dejar de lado un abordaje a las violencias sexuales de esas otras personas o de esas otras poblaciones que también son víctimas de violencias sexuales. Entonces hablamos del caso, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar en las familias homoparentales. Ese es un tema del que en violencias sexuales no se habla, pero es violencia sexual. Hablamos, por ejemplo, de las violencias sexuales contra las personas transexuales. En eso ya se ha avanzado un poquito, ya se considera a las personas transexuales como una de las poblaciones más vulneradas y más vulnerables en materia de violencia sexual, pero en su momento, cuando se empezó a hablar de violencias sexuales, era una población que ni se tocaba, ¿cierto? Entonces, abordaje diferencial sí, pero sin olvidarnos del resto de los vulnerados. Bueno, me adelanté. Abordaje diferencial sí, pero con el reconocimiento de las realidades alternas. Entonces, realidades alternas es las violencias sexuales donde los ricos, las violencias sexuales en familias homoparentales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Lo otro es, hay que tener en materia de violencias sexuales una atención interdisciplinaria. Esto es objeto de todos, no es objeto del derecho únicamente. O sea, no solo los abogados tienen que ver con violencias sexuales, no solo los médicos tienen que ver con violencias sexuales, no es un tema que solo le compete a los psicólogos, sino que es un abordaje interdisciplinario y así se debe entender. Es tema de los médicos, de los psicólogos, de los abogados, de los sociólogos, etcétera. ¿Cierto? Y por último, una intervención multimodal. Una intervención multimodal que consiste en, volviendo a lo del abordaje diferencial, en sí, atacar esos focos de violencias sexuales, pero además de eso hacer pedagogía en los demás espacios, llevar el tema de las violencias sexuales a los colegios, a atacarlo entonces con el derecho. ¿Y de qué forma se debe atacar con el derecho? Pues se debe prevenir, se debe hacer con pedagogía, los médicos, capacitar médicos para la atención de violencias sexuales. El año pasado estuvo una expositora acá muy buena hablando de las rutas de atención, y entonces hablaba de cómo los médicos no sabían recibir cómo las IPS no sabían cómo atender una situación de violencia sexual, y entonces llegaba la persona vulnerada por una por una situación de violencia sexual y le decía al portero, vengo a que me atiendan, vengo a que me revisen porque es que me violaron. Y entonces el portero decía, vea que a esta la violaron, que la pasen, que quién la va a revisar. O llegaba de pronto a un centro de atención y el centro de atención no tenía, por ejemplo, un especialista, un médico especialista en medicina legal para poder recaudar la información suficiente para poder iniciar un proceso por un tema de violencia sexual. Entonces, la intervención debe ser multimodal.
y se debe atacar en diferentes puntos, con preparación de los médicos, con preparación en el colegio, con educación para los padres, con normas que prevengan y pues si es necesario que ataquen, no necesariamente desde el derecho penal, las situaciones de violencia sexual. Debe ser diferencial, reconocer las realidades alternas y brindar una atención interdisciplinaria con una intervención multimodal. No es más, muchas gracias. Muchas gracias.